Nos vamos a ver los mensajes. Dice Olivia Pérez, dice que tiene razón el doctor Mauricio Oliva. Yo pienso que es darle más largas al asunto. Con las personas nunca se quedará bien. Es igual con lo de la oficina comercial en Jerusalén. No saben nada de eso e igual se oponen. Les hace falta argumento, dice. Paolo dice que extender la vacatio legis es el primer paso. También se deben tomar en cuenta las observaciones de sociedad civil y aquellas que propongan cambios positivos. El país está en un punto muy delicado y debemos cooperar unidos para mejorarlo. Daniel dice que se debe romper con esas malas costumbres que afectan tanto a los intereses colectivos de nuestro país. Aprobar leyes que fomentan sistemáticamente la corrupción e impunidad. Reinaldo dice que no. Como diría Mauricio, en nuestro país cualquier loquito es electo y se pone a aprobar leyes sin conciencia ni experiencia. Ese código es blindaje a la corrupción e impunidad que impera en el sistema político. Pamela dice que debe estar lo más pronto posible en vigencia el nuevo Código Penal y Darío dice que en Honduras con el actual Código Penal solo los pobres caen presos, por eso debe entrar en vigencia en noviembre y no se debe posponer. José Mario dice, importante socializar esas reformas, importante hacer presentaciones públicas aclarando este debate que lleva tanto tiempo. Lo digo porque toda acción, cambio o reforma se quiere politizar y polarizar con estos nuevos justicieros que han surgido en Honduras. Aníbal dice que debemos ser consecuentes con los procesos de institucionalización que vivimos, aunque no sean vinculantes. Esto por tratarse de los procesos de audiencias públicas para elección de autoridades del Registro Nacional de las Personas y tema de elección. Lo deben posponer para la salud de todos, dice. Wesley Posada, no solo posponer, sino eliminar esto. Toda la sociedad está en contra. Hay argumentos de peso que se ha demostrado que este nuevo código no cumple o no da la talla y expertos en el área lo han dicho. Aquí veremos otro ejemplo de si el Congreso legisla a favor o en contra. Y tenemos un último mensaje. Eduardo Facusé dice el nuevo Código Penal se debe posponer. No fue debidamente consensuado. Pruebas son cambios prometidos al CPH. Además que se publicaron cambios redacción que no se habían aprobado. Congreso no está actuando según los mejores intereses de Honduras. Políticos desean legalizar el robo público. Esos son algunos de los mensajes sobre la pregunta esta mañana. ¿Debe el Congreso Nacional, ante las múltiples peticiones de la sociedad, posponer la vigencia del nuevo Código Penal? Envíenos sus mensajes. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, no se muestra muy convencido sobre la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal como lo han pedido diversos sectores. En declaraciones brindadas a la prensa durante este fin de semana, Oliva dijo que no es por un capricho de un loco que se ampliará la vacación legislativa. Tienen que existir argumentos sobre la mesa, advirtió el diputado presidente. Puede ser por un simple capricho de un loco que se ponga en la acera de enfrente a decir de que la ampliemos. Argumentos sobre la mesa. Miren los periodistas, 3 reuniones revisando normativa internacional, derecho comparado, viendo pro, contras, limando asperezas. Las declaraciones del titular del legislativo toman por sorpresa a los empresarios, pues ellos presentaron observaciones sobre el nuevo Código Penal y mantienen la posición de que esta herramienta jurídica se derogue. No quisieran pensar que los argumentos de Oliva los hace a título personal, indican. Yo no quisiera creer que es un tema personal, sin embargo, reitero, tenemos posiciones institucionales en las cuales la de la CCIT es que el Código Penal no entre en vigencia, porque ya lo hemos explicado muchas veces y esperamos pues que estas conversaciones que se hagan, lo hagamos lo antes posible, de la manera más profesional posible. En relación a que también la Maxi presentó recomendaciones sobre el nuevo Código Penal, Oliva aseguró que la misión debe hacerle sugerencias al Poder Ejecutivo porque es con ellos que se firmó el convenio. Es la Maxi a quien le puede hacer recomendaciones porque la que tiene con quien tiene convenio con el Poder Ejecutivo, y el convenio dice que cualquier observación que quieran hacer en materia legislativa la hacen a través del Poder Ejecutivo, y si son buenos consejos, ¿por qué no oírlos pues? Para este miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, las declaraciones de Oliva solo reflejan el resquemor que le tiene a la misión por las investigaciones que realiza sobre el Poder Legislativo. ¿Qué está asustado? Si la Maxi, en este momento, ¿por qué Oliva no está enjuiciado? Se lo digo yo a usted que me está viendo, porque tiene un recurso de amparo ilegal. Con un amparo detuvo el requerimiento que iba para la Corte Suprema de Justicia, y así con ese ganchito está queriendo obtener la candidatura del Partido Nacional y seguir en este proyecto de imponerse ante el pueblo hondureño.
Al consultarle si el convenio de la Maxi se debe renovar de manera jocosa, el doctor Oliva respondió que él ha sacado todos los cursos, menos el día divino. Entonces, eso solo lo saben el presidente Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló. Los diferentes sectores interpretan las declaraciones del presidente Mauricio Oliva como que no está de acuerdo con la ampliación de la vacación legislativa para el nuevo Código Penal y tampoco está de acuerdo con la renovación del convenio de la Maxi. Raquel Lazo, Telenoticias. Entramos al debate inmediatamente después de la pausa con don Mario Díaz, con don Dagoberto Rodríguez, don Melvin Bonilla y en Santiago de Chile, el dirigente del COEP, don Gustavo Solórzano. Ya regresamos a Frente, gracias a Planificar tu Futuro. Afíliate hoy. Congreso Nacional, ante las múltiples peticiones de la sociedad, posponer la vigencia del nuevo Código Penal es lo que iniciaremos ahora la discusión en el foro Frente a Frente HN, son nuestras cuentas en redes sociales. Debe el Congreso Nacional, ante las múltiples peticiones de la sociedad, posponer la vigencia del nuevo Código Penal. Iniciamos. Comencemos escuchando a don Gustavo Solórzano, el gerente de la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que está en este momento en Santiago, capital de Chile. Yo sé que el COEP ha enviado observaciones al Congreso Nacional con este tema del Código Penal. ¿Qué es lo que están pidiendo así de manera concreta de ustedes, don Gustavo? Muchas gracias, Renato, y un saludo a todos los panelistas que hoy le acompañan. Mire, la semana pasada nosotros hemos presentado al Congreso Nacional un estudio técnico legal que desarrollamos en el COEP. Y ese estudio técnico legal lo que nos refleja es que por lo menos, al menos al Código Penal que ha salido publicado en fecha 10 de mayo, deberían de hacerse cambios a 84 años, además del periodo de vigencia. Pero hay que señalar es que nosotros hemos sido claros también de que es necesario un nuevo Código Penal, pero lamentablemente este Código Penal, de la manera como está redactado, con esos cambios que nosotros hemos sugerido, no sería un Código Penal que se adapte a la realidad norteña y por el contrario, y también enfocándonos mucho en el tema que nos corresponde a nosotros como sector privado, se convertiría en un código anti-inversión porque contempla figuras jurídicas que atentan contra las inversiones en un país donde la seguridad jurídica pues no está garantizada. Esos son los puntos, dentro de los puntos que hemos expuesto, ¿verdad? Nosotros hemos planteado una reforma integral a todo el código, que vamos desde el tema de la libertad de expresión, contemplamos la situación relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que esto no solamente afecta a las empresas, afecta a todo aquel que tiene el reconocimiento como persona jurídica, llámese sindicato, llámese organizaciones empresariales, fundaciones, etcétera. También hemos señalado con mucha fuerza el tema de que no podemos volver al país un país propicio para lo que es el comercio ilícito al reducir penas como por ejemplo al contrabando, y esto es muy importante decirlo. ¿Por qué razón? De la manera como está redactado el código que salió publicado el 10 de mayo, prácticamente usted puede introducir mercaderías o productos al país sin simple hecho de pagar, pagar en la aduana, ¿verdad? 50% más, ya eso ya no existe penalización, eso hay que corregir, pues, Renato. Aspectos tan importantes también como los relacionados con los delitos que tienen que ver con los derechos laborales, hemos sido claros. Esto lo que puede llegar a generar más bien son problemas porque nuestro sistema procesal penal contempla un aspecto de preferencialidad y en ese sentido se pueden llegar a conocer temas de materias específicas como el derecho del trabajo en la jurisdicción penal y nos encontraríamos ante una situación más bien de que tal vez en materia laboral terminan absolviendo al empleador o al trabajador y que en materia penal sí lo terminan condenando. Esto pone en riesgo nuevamente, además que no es la materia de especialización de los jueces penales. Otro aspecto que hemos señalado es el tema de la reducción de las penas. Para nosotros, por política criminal en el país, las penas relacionadas al narcotráfico y los delitos contra la administración pública, y le he compartido ahí en la producción, ¿verdad? Incluso un cuadro que hicimos nosotros en donde se pueden ver todas las penas de todos los
los delitos que estaban tanto en el código del 83 como en este nuevo código y comparar, nosotros más o menos estimamos de que las penas se reducen, y esto con mucha dificultad lo digo, más o menos en 1/3. Sin embargo, también se tienen algunas otras consideraciones que ya se han señalado, como ser el tema de que ya no existe la conducta de penas, sino ahora las penas o las famosas penas de reemplazo. Estos son algunos de los aspectos. Otro tema importante en el lavado de activos, Renato, cuando uno lo toma, nuevamente nosotros hemos sido muy técnicos con esto. Cuando uno ve el tema del lavado de activos, por ejemplo, se fija un principio dentro del derecho penal que tiene que existir un bien jurídico a tutelar, y se comienza a hablar del título de lavado de activos, pero no se señala cuál es el bien jurídico a tutelar. Son delitos financieros, qué tipo de delitos son. Eso técnicamente dejaría a todos los delitos que se conocen en materia de lavado de activos, los dejaría por fuera, y técnicamente también obviamente sin ninguna pena. Entonces, estos son aspectos que nosotros hemos manifestado, entre otros 84 artículos que tienen que ver entre reformas, derogaciones y reformas también a lo que es la parte de las penas, que deben de ser cambiados, Renato, y aquí hemos sido muy enfáticos antes de que entre en vigencia. De igual manera, nosotros hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia que nos informe cómo va el proceso de información de los jueces en materia penal, que les tocará también al Colegio de Abogados. Hemos solicitado para que se nos informe cómo van los procesos de formación de los diferentes profesionales del derecho en todos los capítulos del Colegio de Abogados de Honduras, porque la vacatio legis tiene ese sentido, de que pueda ser un periodo para que la población y específicamente los abogados puedan conocer, en este caso del Código Penal, pues esa nueva normativa. Y si estas condiciones no se cumplen, aquí yo quiero ser muy incluyente, para nosotros el código no debe de entrar en vigencia en fecha 10 de noviembre, sino posponerse su vigencia hasta que estos cambios sean realizados, porque puede generar juicios nuevamente. Nosotros hemos valorado este código del sector privado como un código anti-inversión con todos estos elementos que yo he mencionado. ¿Un código anti qué me dijo? Disculpe. Un código anti-inversión, Renato, por el tema de que contempla nuevas figuras jurídicas que lo que puede llegar a generar es mayor inseguridad jurídica, ¿verdad?, para las empresas, lo que estaría prácticamente alejando las nuevas inversiones extranjeras y también atentando contra las inversiones que se puedan desarrollar en el país. Miren ustedes, el COEP está pidiendo reformas de algunos artículos, derogación de otros, que eso se haga antes de que entre en vigencia, por lo tanto piden su posposición, no la derogación del código como tal, sino la posposición, es decir, ampliar la vacatio legis. El código entra en vigencia el 10 de noviembre de este año. Lo que pide el COEP es hacer todos estos ajustes y entonces que siga en vacatio legis unos 6 meses más, un año, no sé, para que ya consensuado con todos los sectores sí pueda entrar en vigencia. ¿Qué piensa el abogado Mario Díaz, que es el coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán? Mire, yo creo que a estas alturas del transcurso del tiempo, en relación al tema de si se debe ampliar o no la vacatio de la ley para que entre en vigencia, yo creo que coincido con las diferentes opiniones en el sentido de que esta vacatio de ley debe ampliarse. Argumentos, pues hay muchos argumentos. En el caso nuestro, como jueces, digamos que somos los que nos toca trabajar día a día con el Código Penal, ¿qué tenemos como argumentos favorables a una ampliación? El hecho de que en este momento debemos estudiar el Código, las nuevas figuras penales que tiene, los sistemas de penas, la tipificación delictiva, porque en muchos aspectos cambia ostensiblemente, nuevas figuras delictivas que se han incorporado y que deben ser estudiadas debidamente en su aplicación. Y si me preguntamos si estamos listos nosotros en ese análisis y en ese estudio para poder ya el 10 de noviembre, que teóricamente entrará en vigencia el nuevo Código Penal, si estamos listos para aplicarlo, yo diría que nos hace falta mucho trabajo todavía que hacer. En ese sentido, aunque se están haciendo esfuerzos en este momento por parte de la Escuela Judicial para dar a conocer aquellas nuevas figuras, estamos todavía en etapas muy primitivas en cuanto al conocimiento del nuevo Código Penal. Por ejemplo, fíjese que me llama la atención cómo se están desarrollando los sistemas de
de formación en el nuevo código. Novedades del nuevo Código Penal. Es decir, estamos trabajando sobre las novedades. No deberíamos ser así, pero como la premura en el tiempo exige que sean las novedades las que se estén conociendo y no el Código Penal en su conjunto, se le ha denominado a este proceso conocimiento de las novedades. Inclusive el Colegio de Abogados también está desarrollando actividades de capacitación en el tema del nuevo código y así le ha denominado novedades. ¿Por qué razón? Porque se ha querido priorizar aquellos aspectos en donde realmente hay nuevas figuras delictivas, le digo, nuevo sistema del cálculo de la pena, y por ende la formación que se está haciendo en este momento es bastante precaria. Es una formación, digamos, de emergencia, porque faltarían 2 meses para que el código entre en vigencia y definitivamente no estamos preparados desde mi punto de vista con el conocimiento global de todo el código. En ese sentido, sí considero que es muy razonable, muy recomendable que la vacatio legis se amplíe un tiempo más para que nos empoderemos todos, sobre todo los jueces, los fiscales, que somos los que directamente trabajamos con las nuevas figuras delictivas, para que realmente la aplicación del nuevo código sea lo más exitosa posible. De lo contrario, si se comenzara su aplicación ya el 10 de noviembre, creo que el conocimiento del nuevo código estaría bastante en precario y podría cometerse muchos errores, muchos hierros por falta de conocimiento del código, porque, es decir, simplemente el aumento de las nuevas figuras es exagerada. Son más de 80 figuras delictivas para las que se han innovado, digamos, en relación al código actualmente vigente. En ese sentido, el conocimiento del mismo pues nos va a llevar un tiempo más para poderlo conocer con toda la amplitud del caso. ¿Se le ha llamado a usted como presidente de la Asociación de Jueces de Sentencia de Francisco Morazán porque el Congreso prometió socializarlo o no? Fíjese que yo recuerdo que la primera vez que hicimos un programa, en ese mismo programa se dijo, ¿no?, que se iba a llamar a todas las entidades que tuviéramos algo que aportar. Nosotros todavía no decimos llamado, estamos haciendo los esfuerzos, inclusive por solicitar una reunión con el Congreso Nacional de la República. Estamos tratando de concertar una reunión formal para que podamos darle nuestro punto de vista, pero todavía no lo hemos logrado. No tenemos esa reunión prevista, pero estamos a la espera de que podamos concertarla de tal manera que les podamos presentar los argumentos que como asociación y como jueces creemos que deben tomarse en consideración para que se amplíe la vacatio de la ley. Es bueno que el presidente del Congreso Nacional y los diputados de cualquier comisión delegada escuchan a los jueces. En este caso, la opinión es del juez de sentencia. Él es el coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz, que dice: pudiésemos cometer, dice, muchos hierros, muchos errores si entra en vigencia el 10 de noviembre y con las nuevas figuras que tiene ese código penal, sin haberlas estudiado, profundizado, reflexionado sobre ella, pudiera ocurrir lo que ya advierte don Mario Díaz. En ese sentido, nos parece oportuno el llamado del abogado Díaz para que el Congreso tome en cuenta a los jueces. Yo entiendo que ya, por ejemplo, el COEP, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que fue una de las instituciones gremiales más beligerantes, y ellos hablaban de abrogación del Código Penal, ellos hablaban de eliminarlo, de hacer otro código penal. Ya el señor Jorge Fara, más conocido como Toti Fara, que es el presidente, estuvo reunido con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. No nos dimos cuenta de esa reunión, no hemos vuelto a ver mensajes en redes sociales de Toti Fara sobre el código, ni de Pedro Barquero. No sé si como el COE, ellos presentaron un legajo ahí de observaciones al Congreso Nacional, pero igual ya se reunieron y ellos le dejaron establecido a don Mauricio Oliva cuáles son las observaciones y por qué pedían la derogación. No sé si mantienen ellos la posición de derogación o ahora reformas a algunos temas específicos del Código Penal. Abogado Melvin Bonilla, ¿qué piensa usted? Sí, buenos días. Continuando, Renato, con este programa de optimismo que empezó hoy, pues yo quisiera también compartir una noticia y espero que sea cierta, y es que salió en las noticias ayer en unos medios que el juzgado que está en una institución militar, de instrucción militar, de jurisdicción nacional, será trasladado a un circuito pues ya fuera de esa institución militar, y eso para los que estamos en el sistema pues es una buena noticia, y esperamos que sí
para que haya un balance. Nosotros no estamos... No, está bien, pero es que reflexiono que tiene dos caras eso, porque hay otros que están preocupados porque dicen, ya esos juzgados del circuito en materia de corrupción están saturados, y llevar esos juzgados que estaban en un batallón ahí puede ser perjudicial. Arguía ayer la rectora de la Universidad, Julieta Castellanos, dice, pueden haber problemas, se pueden perder documentos, decía, no se oponen a que salga de la instalación militar, sino a dónde llevan al juzgado. Sí, lo que pasa es que la ley le establece que los juzgados dónde deben operar y jamás en una institución militar. No, estamos de acuerdo. Y tampoco pues es que uno quiere beneficios, sino que el privado de libertad tenga algunas comodidades y no esas falta de comodidades o instalaciones donde estaban, aparte de los plazos y algunos elementos fuera de proceso que no se daban y que pues también dejan entredicho ahí el presidente en su información de la Corte, que pues el juez tiene que responder por algunas cuestiones. Me imagino que se sentían intimidados ustedes como abogados, defensores. Exacto, entrar a una institución militar con resguardo, con todo. Okay. ¿Cree usted que es conveniente la posposición o la derogación de lo que ha leído sobre el nuevo Código Penal? Yo estoy de acuerdo con que se alargue un poco esta vacatio legis, porque si bien es cierto, aquí está mi amigo Mario, y hay un principio jurídico que dice, el juez sabe derecho. Sí. Y el juez solo tiene que darle el código, tenga y aplíquelo. Sí. Pero hay algo que hemos dejado por fuera aquí y es al juez de ejecución. Y es uno de los artículos que manda en sus últimos artículos del código, que dice, el juez de ejecución revisará de oficio todas las sentencias. Imagínense que en Támara hay 7,000 internos y todos quieren que se le revisen las sentencias, las condenas. Entonces, hay juez en Tegucigalpa, hay, si no me equivoco, 6, 7 jueces de ejecución que no se dan abasto. Entonces, cuando la ley le manda de oficio, va a revisar todas las sentencias. ¿Usted cree que 6, 10 jueces se van a dar abasto solo para Tegucigalpa a revisar todas las condenas? Entonces, en ese sentido, sí se hace necesario que se alargue la vacatio legis, porque pues hay que preparar a los que de verdad van a ejecutar los juzgados, los jueces de ejecución. La opinión del abogado Melvin Bonilla, él fue juez. Ya el Colegio de Periodistas logró la promesa del Congreso Nacional de la República que los delitos contra el honor ya no tengan cárcel, ya no se paguen con cárcel, bueno, ya no lo va a explicar Dago, sino que se debatan en lo civil, Dago. Sí, en efecto, luego de varias reuniones que sostuvimos con el presidente del Congreso, la comisión, puntualmente el Colegio de Periodistas presentó una posición, un planteamiento que se enmarca dentro de la doctrina de libertad de expresión, las recomendaciones del relator especial en materia de libertad de expresión de la CID, igualmente del alto comisionado en materia de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, y se le planteó concretamente la derogación de los artículos 28, el 229, el 234, relativos a los delitos contra el honor. Es un estándar interamericano y ya básicamente hay una tendencia en varios países de Latinoamérica en el sentido de trasladar, despenalizar los delitos contra el honor, es decir, sacarlos del ámbito penal y trasladarlos al ámbito civil. Luego de varias reuniones, incluso se tomaron algunos casos, el caso de El Salvador, por ejemplo, que despenalizó, creo que allá por el 2011, los delitos contra el honor, y le planteamos al presidente y a la comisión que era necesario hacerlo, que era un avance en materia de derechos humanos para el país, que era importante, que era una lucha que se venía sosteniendo del Colegio de Periodistas, no de ahorita, sino desde hace muchos años, desde que existía la figura del desacato, por ejemplo. Correcto. Que el colegio solicitó la eliminación de la figura del desacato, se logró, creo que fue en la gestión de Rafael Pineda Ponce, cuando él estuvo como presidente, si mal no recuerdo. Y luego quedó pues la figura de los delitos contra el honor, que también significaban una forma de intimidación a la labor de los periodistas y a la labor de la prensa. Entonces planteamos todo eso, afortunadamente tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el mismo presidente del Congreso y por la comisión, y luego de una serie de discusiones sobre el tema,
llegamos al acuerdo de que era lo más saludable. La verdad, yo no esperaba que ellos lo anunciaran el jueves pasado. Las pláticas continuaban. En la última reunión todavía no quedó muy claro si ellos iban a tomar esa decisión. Vimos la voluntad política y la intención del presidente de hacerlo, bastante convencido de que es necesario fortalecer la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país, pero no esperábamos, realmente nos tomó por sorpresa cuando el abogado Mario Pérez anunció la decisión del Congreso de trasladar esos delitos contra el honor al ámbito civil. Creo que es un avance importante, hay que valorarlo desde esa perspectiva, aunque muchos no lo han hecho porque consideran que debió ser una reforma integral la que debió hacerse con la opinión de todos los sectores, pero entiendo que cada sector está planteando sus preocupaciones puntuales. Y en este caso el Colegio de Periodistas no podíamos plantear otra cosa que no fuera el tema de libertad de expresión. No nos íbamos a meter en un asunto que no nos competía, que le compete, digamos, a la Asociación de Jueces, a la MASI, al mismo CNA y a otras organizaciones. Planteamos lo que era nuestra competencia y fue el tema de la libertad de expresión. Yo creo que es importantísimo, es histórico esto porque quita esa amenaza, esa que existía sobre la prensa en cuanto a los delitos contra el honor, y Honduras se pone en un lugar similar a otros países de Latinoamérica como Argentina, Jamaica, El Salvador. Creo que México también, que ya han despenalizado los delitos contra el honor, y creo que ese es un avance importante, hay que valorarlo desde esa perspectiva y creo que para la prensa es importante también. Y a esto tenemos que añadirle el asunto de la proporcionalidad de las penas, por aquello de que ahora la pena va a ser indemnizar a la parte afectada si alguien es sentenciado, si alguien es culpable de haber cometido, porque las figuras como tales ahí están, ¿no? La figura sí. La injuria, la difamación, la calumnia. Sí, claro. Las figuras están ahí, solo que ya no se pagará la pena con cárcel, sino que en otro ámbito. Ahí vamos a hablar también, porque esto no quiere decir que debemos perder la responsabilidad y la perspectiva de cómo manejar y procesar la información, ¿verdad? No es que se nos da vía libre para hacer cualquier cosa. El asunto de saber que todo tiene un límite, eso debe estar presente en cada uno de los hondureños, y en especial de los periodistas, aunque la libertad de expresión es inherente a todos. Bueno, Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Hace algunos minutos yo mencioné a Pedro y a don Jorge Fara porque tengo información que se reunieron con el presidente del Congreso para hablar sobre este tema de la vacatio legis. La Cámara de Comercio de Cortés está pidiendo la abrogación, es decir, la eliminación. El término es abrogación o derogación en todo caso. Bueno, los dos términos caben, ¿verdad? Es decir, dependiendo qué es lo que se esté solicitando, ¿verdad? Se entiende que hay abrogación cuando se elimina totalmente. Completamente, ¿verdad? Derogación, pues hay aspectos puntuales. Bueno, de repente, así es. Don Pedro Barquero, le escuchamos con atención aquí en Frente a Frente. Hola Renato, buenos días. Un saludo a los amigos allí en el estudio y un saludo al pueblo hondureño. Nosotros, Renato, desde un inicio hemos definido la posición aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de la necesidad de que este Código Penal no entre en vigencia. Hay un debate ahí entre los abogados si la palabra correcta es derogar o abrogar, pero en resumen, lo que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, junto con más de otras 30 organizaciones de sociedad civil, estamos solicitando que este código no entre en vigencia. Nuestra posición sigue siendo la misma y obviamente siguen siendo las mismas razones. Es un código que retrocede en el combate a la corrupción e impunidad, es un código que retrocede en el combate al narcotráfico y otros tipos de delitos, y aparte de eso limita las libertades individuales, colectivas y económicas. Entonces, lo que hemos estado haciendo, Renato, es consensuando entre las diferentes 30 organizaciones un documento que vamos a entregar en estos próximos días al Congreso Nacional
con nuestra posición, que es la que tú ya sabes, que no entra en vigencia, con la explicación y adicionalmente con el ofrecimiento de poner los mejores abogados de todas estas 30 organizaciones para que trabajemos junto con los que designa el Gobierno de la República para trabajar en un nuevo Código Penal que sí responda a las necesidades del pueblo hondureño. En este momento, Renato, la raíz de todos los problemas en Honduras son la corrupción y la impunidad. Si no atendemos adecuadamente ese tema, no vamos a salir adelante ni económica ni socialmente. Es por eso que la prioridad del país en este momento debe ser un combate efectivo en contra de este flagelo para poder resolver los problemas entonces de salud, de educación, de seguridad, de falta de oportunidades y empleo y todo lo demás. Pero tenemos que tener toda esta conciencia clara, que la raíz de todos estos problemas son la corrupción y la impunidad, y no podemos tener un código que sea más suave con estos delitos que el código anterior. Todo lo contrario, necesitamos mínimo la dureza del código anterior y en el mejor de los casos más duro todavía para poder tener un disuasivo efectivo en contra de estos tipos de delitos. Destaca usted la palabra que no entre en vigencia. Bueno, hasta hace algunas semanas yo escuchaba de parte de estas organizaciones, como 30 en total, donde está la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la abrogación, que la abrogación es como la eliminación total de lo que se pide. La derogación, pensémoslo en modificar, en reformar ciertos artículos o derogar ciertos artículos de un código. Pero, es decir, capto que ustedes en todo caso lo que quieren, pensando en la impunidad y la corrupción, es que no seamos permisivos ni tolerantes y que las penas duras que hemos tenido contra estos flagelos se mantengan, ya sea modificando, reformando el código que todavía no entra en vigencia, pero ya no abrogándolo. ¿Lo debo entender así, Pedro? No, modificar no se puede porque para modificarlo tiene que entrar en vigencia. Okay. Y eso es precisamente lo que muchas personas están interesados. Con solo que entre en vigencia, Renato, un día o unos minutos, muchas personas que han cometido diferentes tipos de delitos se van a ver favorecidos por este código. Por eso es importante que nunca entre en vigencia. Y ese es el problema de tratar de negociar cambios en este código. Porque si tú negocias cambios, para que esos cambios se lleven a cabo, es necesario que entre en vigencia y ahí es donde está la trampa. No podemos permitir que este código entre en vigencia con la excusa de modificarlo y mejorarlo, porque con solo el hecho de entrar en vigencia, todas estas personas que tienen problemas con la ley se van a ver favorecidos y van a tener su cuota de impunidad. Entonces, no debemos caer en esta trampa y debemos ser contundentes en que este código no puede entrar en vigencia y que tenemos que trabajar uno nuevo que evite que las personas que han cometido estos tipos de delitos sean favorecidos. Bueno, interesante observación, abogados, con unas cuantas horitas que esté en vigencia este código, dice Pedro, se pierde la batalla contra la impunidad y la corrupción. En todo caso, él dice, por eso es que pedimos la eliminación total. ¿Cómo entienden esto, por favor? Sí, bueno, Renato, yo creo que con todo el respeto que se merece el representante de los empresarios, aquí se trata de que cada quien lleva agua a su molino. El señor habla de que los delitos de corrupción, narcotráfico y los delitos de cuello blanco se están favoreciendo, y yo creo que deben estar los mejores abogados que están contratando ellos, deberían de por lo menos ser abogados que litiguen o que hayan tenido experiencia judicial. ¿No es así como lo plantea él? No es así como lo está planteando. Tienden a confundir a la población, sobre todo en los delitos de narcotráfico. Le dicen a la población que han reducido las penas en los delitos de narcotráfico. Eso es mentira, Renato, y debo decirlo aquí de frente, no se han reducido. Se ha reducido en cuanto al tráfico de marihuana, que el mismo código lo califica y le dice: la marihuana es una droga que produce menos daño, la única. Las demás son drogas que producen mayores daños y no se han reducido las penas ahí. Porque si usted revisa, el sistema penal está lleno de personas que por vender 2, 3 carrucos de marihuana le meten 10, 15 años por tráfico, y eso no es tráfico. Entonces lo que ha venido el código es a apegarse a la realidad nacional y establecer que la única droga menos dañina es la marihuana. ¿Qué es lo que le dice el código? Que más adelante, posiblemente por ser droga menos dañina, puede despenalizarse.
Pero esa es otra discusión. Pero establecer y decir que se reducen las penas de narcotráfico por un tema político, eso no conlleva a la orientación ni tampoco lleva a establecer verdaderas causas que establece este código. Por lo tanto, sí deben de, los mejores abogados que han contratado, que le digan estas verdades y que no le digan, aquí le afecta. Hay 80 reformas que dicen ellos. ¿Por qué las piden? Porque esas 80 reformas que solicitan es donde dice responsabilidad penal para las personas jurídicas. ¿Por qué alaban la dureza del código anterior? Porque el código anterior decía, las personas jurídicas no delinquen. Y ahora este código sí lo tiene. Ese es todo el meollo del asunto, por qué el empresariado está en contra de este código. Se tenía que decir, como dicen los memes, y se dijo, pero esa es la realidad. No, el código no es favoreciendo penas, ni favorece delincuentes, ni delitos, ni tampoco baja las penas de narcotráfico, simplemente que aquí el trasfondo del asunto es la responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, se nos está poniendo ya más caliente el frente a frente, entramos ya a procesos legislativos, es decir, para hacer reformas al código, modificar artículos, tiene que entrar en vigencia el código, y eso es lo que dice Pedro Barquero, no quiere el empresariado que entre en vigencia, porque unas horas en vigencia, y entonces mucha gente se va a beneficiar, porque desde la perspectiva empresarial, el nuevo código trata así muy suavemente, aunque el abogado Melvin Bonilla dice todo lo contrario a alguna gente. Abogado Mario Díaz. Bueno, es una posición bastante interesante la que está planteando el señor Barquero. Nunca la había escuchado así con esa claridad. Bueno, efectivamente, si el código entra en vigencia, independientemente del tiempo que tiene que entre en vigencia, va a ser favorable, como lo establecen los principios de retroactividad en materia penal, independientemente del tiempo, porque hay un principio de temporalidad de la ley, y obviamente independientemente del tiempo en que entrase en vigencia, el código pues, va a favorecer a determinadas personas, porque hay un principio, digo, de retroactividad y de temporalidad, de que la ley se aplica de acuerdo al momento en que se encuentra vigente. Partiendo de la premisa que algunas penas en el nuevo Código Penal, algunas penas en algunos delitos son menores que en el viejo, que el que está vigente actualmente. Sí, digo, es una posición bastante interesante que habría que estudiarla. Es decir, en general, pues lo que se ha visto es que el código no puede ser reformado sin entrar en vigencia. ¿Por qué razones? Pues porque, obviamente, si es una ley que no es vigente, pues no tiene sentido reformarla porque no es de aplicación inmediata. Entonces, el principio de reforma de la ley o derogación de algún articulado o modificación de lo que ya existen tendría que ser una vez que la ley entre en vigencia, ¿verdad? Porque digo, no se puede reformar lo que no es vigente porque no afecta a nadie, simplemente. Obviamente, la petición del empresariado representado por el señor Barquero aparentemente es que jamás, es decir, que se haga un nuevo código penal, ya ese es otro tema distinto. Nosotros en particular lo que hemos visto hasta el momento es que hay diferentes aspectos del código que no son, digamos, del agrado de diferentes sectores sociales. Lo que él planteaba, temas de narcotráfico, temas de corrupción, nosotros añadimos violencia contra las mujeres, por ejemplo, que son, hay gravedad, es un tema sensible en el país. Temas relacionados con la protesta social también, que son bastante cuestionables. Son cosas discutibles. El tema del aborto, por ejemplo, las famosas 3 causales de excepción de la penalidad del aborto, que es un tema también debatido en el país. Yo creo que esas son cosas que afectan a diferentes sectores sociales. El tema también de la personalidad jurídica, cómo regularlo de una mejor forma, son situaciones que deben, nos parece a nosotros, discutirse para poder propiciar una mejor regulación, de tal forma que eso en vez de ser un avance, sea un retroceso. Pero si hay que hacer reformas a todo lo que usted menciona, debe entrar primero en vigencia el código. Debe entrar en vigencia porque digo, no se puede reformar lo que no es vigente porque no tiene ningún grado de afectación. Ahora bien, ya el tema de que no entre en vigencia es un tema que tiene un tratamiento completamente diferente. Ahí es donde la mula votó a Genaro. Habrá entonces que derogar todo el código bajo la premisa que dice Pedro Barquero de que si entra en vigencia, porque se le van a hacer reformas, muchos se beneficiarán con delitos más tolerables, penas más tolerables y permisivas para algunos delitos, que es lo que no quiere Pedro Barquero y alguna otra gente. Por eso piden la eliminación total de este código y elaborar otro. ¿Es así, Pedro? Uno nuevo.
Es correcto, Renato. La situación es la siguiente. Es un beneficio en materia penal que beneficia al acusado. Es la retroactividad y solo aplica en materia penal cuando beneficia al acusado. Es por esa nuestra preocupación que si este código entra en vigencia, aunque sea solo por unos minutos, muchas personas que han tenido problemas o que tienen problemas legales van a acudir a pedir que se les penalice en función a este código que tiene una baja de las penas considerable. Ahora, solo con respecto a lo que mencionaba el abogado ahí de las penas de narcotráfico, que quiero hacer lectura del artículo 16 del Código actual. Dice, pena, refiriéndose al narcotráfico, será sancionado, y no sé si Carlitos Andrino nos puede ayudar poniéndolo en pantalla. El artículo 16 del Código actual dice, pena, será sancionado con la pena de 9 a 12 años de reclusión y multa de 5.000 a 25.000. Y el artículo 18 habla de pena de 15 a 20 años. A la derecha tú puedes ver que ahora, con el nuevo código, en efecto, sí se baja el delito de narcotráfico de 4 a 7 años. Y dice que cuando se trate de drogas que no causan grave daño a la salud. Pero, ¿qué es una droga o cuál es una droga que no causa grave daño a la salud? ¿A criterio de quién queda eso? Del código. Puede decir, siga leyendo. Un juez, mira, a mi criterio esta cocaína tiene más químicos que cocaína y por lo tanto no causa tanto daño. O esta heroína está demasiado diluida y no causa tanto daño. Entonces, no es cierto que es solo para la marihuana. Ahí no habla de marihuana. Ahí siga habla leyendo, de ahí hay unas y que no dicen definiciones. ¿Cómo se va a diferenciar cuáles drogas tienen o no una afectación grave a la salud? Y en efecto, sí se bajan las penas, como tú puedes ver ahí en pantalla, con respecto al código anterior. Y lo mismo, le envía a Carlitos también muchas filminas en donde se miran cómo se bajan las penas de los delitos de corrupción e impunidad. Obviamente, Renato, alrededor de este tema hay mucha gente interesada en desinformar y mentirle al pueblo hondureño con tal de asegurarse de que entre en vigencia este código, aunque sea por unos minutos, para beneficiar a personas que tienen problemas de delitos de corrupción e impunidad principalmente. Es importante, y repito, tenemos que estar todos alertas de que esto no entre en vigencia. Hay muchas organizaciones que de buena fe están tratando de negociar cosas que tienen una legítima argumentación, pero el problema de estar negociando una cosa por aquí y otra cosa por allá es que para que le hagan esos cambios tiene que entrar en vigencia este código, que es precisamente lo que los corruptos de este país quieren. Abogado Bonilla. Sí, yo lamento. Y luego Renato, vamos con Gustavo Solórzano. Yo lamento, Renato, lo que ha expresado ahorita el señor al hacer esta comparación y un poco insidiosa, no un poco, totalmente insidiosa, al decir que el código no establece que la marihuana es una droga que causa menos daño. Lo que pasa es que es lo que los mejores abogados que contratan ellos no le establecen que en el artículo 321 de este nuevo cuerpo legal le dice definiciones. Por droga, estupefaciente o sustancias psicotrópicas se entiende cualquiera de las sustancias incluidas en la lista 1, 2, 3 y 4 de la Convención Única y sus protocolos de Naciones Unidas. Se entiende, sigue ahí la nota, pero se dice, se entiende que no causan daño grave a la salud los derivados del cáñamo índico o americano o del cannabis sativa. Si esto no está claro, Renato, si esto lo quieren seguir tergiversando en favor de sus intereses, que juzgue el pueblo hondureño quién miente acá y quién no. Pero de establecer que la marihuana no está tipificada aquí como droga que causa menos daño y que lo puso en el recuadro el mismo señor Barquero, queda evidenciado que el que está mintiendo es él y no el código ni mi persona. Si le tuviera que emitir sentencia, abogado Mario Díaz, sobre un caso así como el planteado tanto por Pedro como por el abogado Melvin Bonilla, ¿le queda claro el nuevo Código Penal o tiene razón Pedro? Bueno, mire, hay cosas en el código nuevo, es decir, el código que entra en vigencia, que es difícil, es de difícil comprensión. Es decir, están mal redactados. Hay articulados que están mal redactados. Obviamente no son todos los artículos, pero creo que si uno revisa detenidamente, uno va a encontrar que hay artículos que están mal concebidos, mal conceptualizados,
y que hay que irse a la interpretación famosa, que es donde entonces entra el conflicto. Se presta la discrecionalidad del juez. Las discrecionalidades, y es de ahí donde entra el tema de la inseguridad jurídica. Es decir, un código tiene que estar debidamente redactado. La acción que se persigue debe estar bien definida, de tal manera que no haya ninguna duda en su interpretación y en su aplicación. Porque cuando hay esas dificultades es cuando entonces comienzan esas interpretaciones diversas que impiden que haya seguridad jurídica en la aplicación de una norma. Bueno, Pedro, solo permíteme unos segundos porque también involucran ya con esta arista en el debate a Dagoberto Rodríguez, cuando un ciudadano me sugiere que pregunte, don Renato, dice, pregunte cómo van a reformar los que atentan con la los artículos que atentan contra la libertad de expresión antes que entre en vigencia. ¿Qué fue lo que se les dijo? ¿O nos hemos quedado con el anuncio nomás? ¿Se van a eliminar? ¿Se van a reformar? Porque dicen que la reforma implica que entre en vigencia el código. Sí, lo que se ha hecho ahora es formular el anuncio de que se va a despenalizar los delitos, es decir, se van a trasladar al ámbito civil, pero luego viene un proceso también de revisar cuál va a ser la redacción que se va a llevar de esos artículos que protegen el derecho al honor y la reputación al nuevo Código Civil. Pero eso implica reformar entonces el nuevo código. Eso implica la reforma. Y para que se reforme debe entrar en vigencia. Claro. No, así es. Mira que hay que estar atento a esto. Y dice Pedro, pero si entra en vigencia, muchos se van a beneficiar, dice. No, es que el diferente sector, vaya, por ejemplo, el COEP ya llevó su propuesta de qué es lo que se debe cambiar del nuevo código. Igualmente la MASI ha formulado también su propuesta en cuanto a esto. Sin embargo, ahí hay mucho que discutir, es decir, qué es lo que mejor conviene, qué es lo que conviene para el país, qué es lo que conviene para la sociedad en ese sentido. Que entre en vigor el Código Penal y que pretenda beneficiar a ciertos sectores que están en este momento o personas que están acusadas de corrupción, pues ahí eso tendrán que definirlo el mismo Congreso Nacional, los sectores que están solicitando la reforma o la modificación de esos artículos. Ahí está el debate. Ahí está el debate, claro. Porque cualquier reforma implica que entre en vigencia el código. Correcto. Ahí está el debate. Y si entra en vigencia el código, algunos privados de libertad en este momento pudieran beneficiarse por las nuevas penas que contempla el código, abogado. Sí, ahí está el debate. Lo que pasa es que también el código establece criterios para aplicar esos beneficios de retroactividad, de la cual ley le favorece más. No es así de tajo que el imputado va a decir, bueno, la otra ley me despenalizó el delito y voy libre. No, señor. El juez de ejecución, por eso es lo que le mencionaba, el juez de ejecución tiene que estar, es el que tiene que estar más preparado en esta lista. Porque el juez de ejecución es el que va a aplicar los criterios de beneficio, retroactividad y retroactividad, también el de la pena que más le favorece adecuada a los dos códigos. Entonces no es a rajatabla que va a decir mañana se aprueba y salgo libre al día siguiente. También eso hay que decirlo y que no lo han dicho, Renato. En todo caso, por toda esta controversia que todavía hay, da la impresión que ponerlo en vigencia el 10 de noviembre implicaría muchos hierros y errores, como dice Mario Díaz. Renato, por ejemplo, vaya, digamos en ejemplificación de lo que le acabo de decir, que hay cosas que no están claramente definidas. Por ejemplo, mire, en el artículo 97, referente a aplicación de medidas de seguridad a personas imputables y sin violación al principio de derecho penal de autor del acto. Eso es un estudio que hicimos nosotros como Fuerza por la Democracia. Dice aquí, el artículo 97 dice que se puede someter a medidas de seguridad a personas con pronóstico de comportamiento futuro de reiteración delictiva. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Pronóstico de comportamiento futuro de reiteración delictiva. Entonces, incierto. Es complicado que usted vaya a aplicar una norma de esa naturaleza a una persona que tenga pronóstico de comportamiento futuro. Es decir, algo así como, merece la libertad en este momento, pero yo sospecho que a futuro pudiera reiterar en estos delitos. Queda a discreción del juez. Y el juez no es psicólogo, ¿no? Claro, ni psiquiatra. Es decir, ahí estaríamos hablando de que estamos penalizando a una persona por lo que es, por lo que se supone que es y no por lo que es. Es decir, no por lo que ha hecho, sino por lo que se cree que puede hacer. No, está claro, Entonces, está claro. Son complicaciones al momento de aplicar la norma.
Termino con Pedro Barquero, luego iríamos a la pausa para volver con don Gustavo Solórzano desde Santiago de Chile. Pedro. Sí, muchas gracias, Renato. El tema aquí es dos cosas importantes. Primero, la posición de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, junto con más de 30 organizaciones de sociedad civil, sigue siendo desde un inicio que este código no debe de entrar en vigencia nunca y que debemos trabajar un nuevo código que no sea para proteger a los corruptos de este país. Y lo segundo es que tenemos que estar todos alertas y no caer en la trampa de las modificaciones que beneficien solo a ciertos sectores, porque con eso entonces quienes vamos a estar beneficiando al final de cuentas es a la gente que está acusada o que está en proceso de ser acusada de delitos de corrupción e impunidad, que se van a ver beneficiados. Es importante, Renato, que estemos claros que el país necesita combatir la corrupción y la impunidad para poder desarrollarse desde el punto de vista económico y social, y también quiero dejar claro que nosotros como Cámara de Comercio y las otras 30 organizaciones no tenemos ningún interés particular. Nuestro único interés es el bien común y asegurarnos que Honduras salga de este camino equivocado en el que está y que entremos en una ruta de un verdadero desarrollo económico y social, comenzando con un contundente combate a la corrupción y la impunidad, que son los principales problemas y la raíz de todos los demás problemas. Muchas gracias, Renato. Un saludo al pueblo hondureño. A usted, don Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cortés. ¿Qué piensa de todos estos insumos, don Gustavo Solórzano del COEP, después de la pausa comercial? Presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le informa sobre comportamientos viales, y aquí tenemos cómo está el tránsito vehicular en el Boulevard Centroamérica. Estamos pasando allí frente al Cerrito de la Felicidad, a la altura de la segunda entrada de la colonia Kennedy, y hasta la primera entrada se extiende esta fila extensa de vehículos transitando a vuelta de rueda. El Boulevard La Hacienda también, bueno, ya sabemos que hay una construcción y todo pasa por esa construcción ahí que une con el Boulevard San Juan Bosco. Hay fuerte congestionamiento a todas horas del día en ese punto. La calle República de Costa Rica también altamente congestionada a esta hora de la mañana. Ha pues disminuido un poco el tránsito vehicular sobre el Boulevard Kuwait. Afortunadamente ya es viable transitarlo. Lo mismo en las cercanías del Boulevard Juan Pablo en este momento. Es ligero el tránsito vehicular, no así en el Boulevard Suyapa, en el brazo derecho, a la altura de Metrópolis. Aquí hay que hacer algo porque pues la gente tiene que transitar todos esos bulevares y bueno, hay que parar el tránsito. En el norte del país, en San Pedro Sula, así está San Pedro Sula, el segundo anillo periférico aún con alertas. Tenemos también alertas en el Boulevard del Norte, a la altura de estos sectores industriales, y también parte del Boulevard del Sur y la avenida Circunvalación. En la parte sur de la avenida Circunvalación se han estado reportando alertas de tránsito vehicular. A tomar en cuenta esta información que te presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, y es una decisión que se tiene que tomar pronto, porque el 10 de noviembre entra en vigencia este código si no se amplía la vacación de la ley. ¿Qué hará el Congreso? ¿Qué hará el señor Oliva? ¿Dejará que entre en vigencia entonces, tal como lo estableció el Congreso, este nuevo Código Penal para empezar a hacer las reformas? Pero eso implica que se materialicen los temores que tienen algunos sectores, que del nuevo Código Penal se beneficien algunos que están en procesos judiciales a punto de ir a la cárcel, u otros que ya fueron condenados y que se beneficiarían con algunas reducciones de penas en algunos delitos. ¿Cuál es la salida a esto? Ampliar un año más la vacación de la ley y que todos los sectores presenten sus propuestas y que el Congreso consensúe qué puede reformarse, qué no puede reformarse, para después, cuando ya haya satisfacción en medio mundo, poner en vigencia el código sin que algunos se beneficien de la vigencia, ¿verdad? No sé, me parece que es como una de las salidas a esto, aunque me recordaba aquí Dago Rodríguez que, por ejemplo, los empresarios no quieren responsabilidad penal
para sus empresas. Pero la Maxi sí está pidiendo que se mantenga la responsabilidad penal para las personas jurídicas, es decir, las empresas. Y otro tema, Renato, que no se ha tocado y que hay que mencionarlo es la incorporación de los delitos laborales que establece este nuevo código también, y esto va a beneficiar, no es una, o no viene a tergiversar, o una, dos leyes o dos procesos para un caso laboral y penal, simplemente que todos sabemos que son pocos los empresarios en el país que pues respetan a su pasivo laboral, y aquí contemplando estos delitos laborales se van a ver implicados en muchas responsabilidades, no solo responsabilidad civil de personas jurídicas, sino que responsabilidades penales derivadas de delitos laborales que se cometen a diario, y por eso también es la recia oposición del empresariado. Pero uno, claro, entiende que en esto, ¿quién tiene los recursos para salir en prensa y para mover medios? Pues genera mayor influencia. Vamos a ver, respuestas breves ante esta situación, y cada uno desde la perspectiva de los intereses. Dago, en la perspectiva de los intereses del gremio periodístico y de todos, pues que todos tenemos, es inherente la libertad de expresión que nos garantiza la Constitución a todos. Al final nosotros hablamos por periodistas y por toda la gente que opina. Claro. El abogado Melvin Bonilla es defensor. Él también sabe qué es lo que está haciendo daño en todos estos procesos, de acuerdo a su perspectiva del análisis. El abogado es coordinador de los jueces de sentencia de Francisco Morazán. Ya anticipó, no, tenemos que estudiar más ese código, pudiéramos cometer muchos yerros, pudiéramos cometer muchos errores. En principio usted propone que se amplíe la vacación de la ley. Así es. Ese es lo que nosotros hemos analizado como una consecuencia lógica de toda esta incertidumbre que nos encontramos, ¿verdad? Es decir, ampliar el periodo para conocerlo mejor, para estudiarlo mejor, en el caso nuestro, para que lo conozca la población inclusive, y para poder, digamos, deslindar todas aquellas situaciones que creamos como sociedad de que en vez de ser un avance podría ser un retroceso. Correcto. ¿Usted cuál es la salida cree más conveniente y adecuada para el país? Yo coincido con mi compañero Mario, y el Congreso Nacional ya ha demostrado que tiene prudencia en el manejo de este tema, tal como como ustedes, como los periodistas lo han demostrado, que se reunieron y obtuvieron pues una respuesta positiva. Entonces, sí estoy de acuerdo que debe alargarse un poco más la vigencia, porque no podemos hablar de socializarlo, si ya se socializó bastante. Pero mira que los jueces dicen que no. Exacto, y los jueces son los que ejecutan, los que cumplen, los que hacen cumplir, pero el juez de ejecución, que necesitará más herramientas y tener las mayores capacidades, debe estar imbuido del todo en este proceso. Correcto. Y Dago, con estos insumos, ¿qué piensas? Bueno, el clamor general y de casi todas las organizaciones es ampliar la vacatio legis. De hecho, yo estuve hace una semana en una reunión donde estaban diversas organizaciones de sociedad civil, donde se planteaba prácticamente esa posibilidad, que ante toda la polémica que ha generado el nuevo Código Penal, lo ideal es que se ampliara la vacatio legis. Y yo quiero recordar también que en el Código Procesal Penal, por ejemplo, cuando entró en vigor, hubo una vacatio legis bastante amplia que permitió a los jueces tener conocimientos muy amplios sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Incluso se involucró dentro de ese proceso a los periodistas, al gremio periodístico. Yo recuerdo que yo fui a varias capacitaciones para hablar sobre el nuevo Código Procesal Penal, las figuras que tenía, y creo que eso fue saludable. Al final la aplicación del código ha sido, bueno, lo hemos visto en el transcurso de todos estos años, creo que ya son más de 20 años desde que está el código vigente. Más o menos, 17 años. 17 años más o menos, 17 años, y la aplicación pues fue correcta, se desarrolló en un buen ambiente, los jueces se capacitaron y hubo amplios conocimientos sobre el nuevo Código Procesal. Gracias, Dago. En este orden vamos. Don Gustavo Solórzano,
el asesor legal, gerente de la asesoría legal del COEP en Santiago de Chile. Pausa y luego vamos con Marvin Ponce y Osman Aguilar, el exdiputado Osman Aguilar. Primero con don Gustavo Ponce hasta Santiago de Chile, después de escuchar todos estos insumos, don Gustavo. Gracias, Renato. Sí, hay bastante que comentar. En primer lugar, sí decir de que nosotros, como representantes del sector privado, como COEP, no presentamos un estudio que únicamente contemple el tema de los derechos laborales o el tema de las personas jurídicas, sino que fue un estudio muy integral y es un estudio que se ha compartido con todas las organizaciones de sociedad civil y que tiene un sustento técnico. Por ejemplo, se comentaba el tema de los derechos laborales. Claro que hay que quitar del Código Penal, ¿verdad? Porque de la manera como está redactado, cualquier tema que corresponde a la instancia administrativa, llámese esto Secretaría de Trabajo, y posteriormente que pueda pasar también a la jurisdicción laboral, es decir, una materia que ya tiene todo un ordenamiento jurisdiccional, estaría sujeta también a la parte penal. Eso prácticamente nos estaría quitando aquel principio, ¿verdad?, de la última ratio del derecho penal, en donde solo vamos a acudir al derecho penal en aquellos casos de mayor gravedad o donde la afectación sea superior para los bienes y para las personas. Entonces, eso no es cierto. Nosotros, el estudio es muy integral, contempla otras 84 artículos que no tienen nada que ver todo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué nos hemos opuesto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Esta es una figura jurídica que nace en España, que la tiene España. En otros países, y aquí los abogados no me van a dejar mentir, existe únicamente la responsabilidad penal administrativa, que es muy distinta a la responsabilidad que se está contemplando en el actual código que traería en vigencia. Y en España, aún en España, que tiene un sistema judicial muchísimo más amplio y muchísimo más fuerte, apenas se han emitido una sentencia que también ha generado muchísimas dudas, razones por las cuales nosotros hemos manifestado de que en el sistema, ante la debilidad del sistema judicial penal, hay que reconocerlo, nosotros estaríamos prácticamente en una situación de seguridad jurídica. Quiero abonar algo más aquí sobre una serie de términos. Abrogar, ¿por qué nosotros no quisimos abrogar, Renato? Porque la palabra abrogación es un concepto que significa sustituir una ley por otra, es decir, derogo una ley para que entre en vigencia otra ley. Nosotros no podríamos derogar el código en su totalidad, no podríamos abrogarlo. Lo que se puede hacer es suspender la vigencia de este código hasta que se realicen los cambios. Sí. Se ha entrado en el debate también si de las reformas se tienen que hacer hasta que una vez esté en vigencia. Yo le quiero decir, nosotros ya hemos adelantado pláticas con el Congreso Nacional también, así como ha ido a hablar el gremio periodístico, también nosotros hemos conversado, y la condición nuestra es el documento que hemos presentado, que es la base para todas las organizaciones que se puedan sumar también a él, ampliarlo, cambiarlo, etcétera. Lo que nosotros hemos expresado es que esos cambios se deben hacer antes de la entrada en vigencia. Eso es muy importante tenerlo claro, razón por la cual hemos también manifestado de que se debe de consultar, y aquí nadie ha mencionado, por ejemplo, a la Corte Suprema, si esto es un código. Esto tiene que ser reformado, cambiado, siempre que no de la Corte, y razón por la cual es importante que la Corte también opine que es que le corresponde, si se puede o no cambiar esta norma. Por principio de legalidad, la vigencia podría ser cambiada, y en ese decreto que se cree se podría lograr también cambios al código. Lo que implicaría a fuerza entrar en un nuevo periodo de vacatio legis, porque los cambios en realidad son sustanciales. Incluso el proyecto que nosotros hemos presentado no contempla algunos aspectos que se mencionan, como el aborto, el tema de la muerte. Ya no se está escuchando nada aún. Pero eso es muy importante. Estamos sufriendo interrupciones, Gustavo, pero quiero que me deje claro, tal vez ahora recuperamos un poquito este juicio breve. Sí. ¿Cree usted que se pueden hacer todas estas modificaciones sin que entre en vigencia el Código Penal? Es que me parece que le escuché decir eso y no quiero que quede en ninguna laguna. ¿Puede hacerse esto? Así es, Renato. Este ha sido todo un debate también, y yo sé que va a generar mucho debate, pero por principio de legalidad del Congreso Nacional, y eso es lo que nosotros hemos conversado con ellos, de que estos cambios deben de hacerse antes de que se entre en vigencia el Código Penal. La cuestión nuestra en cuanto a los cambios es que sean antes de la entrada en vigencia, para que posteriormente se amplíe nuevamente la vacatio legis, que pueda ser conocido, estudiado por quien corresponde la aplicación del derecho penal, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Hoy sí le hemos escuchado bien su opinión. Bueno, pues tendremos más debate.
antes del 10 de noviembre. Para don Gustavo Solórzano puede hacerse las modificaciones sin que entre en vigencia este instrumento legal. Bueno, y habrá que también, si es una reforma, habrá que pedir la opinión de la Corte Suprema de Justicia antes es decir, todas las reformas que tanto ha planteado el Colegio de Periodistas de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, otras organizaciones como la MASI, la Cámara de Comercio y la Asociación de Medios, deberán de ir a la Corte a que la Corte dé su opinión jurídica, tal como lo establece la Constitución. Pausa comercial. Enseguida, Marvin Ponce, pausa comercial. Luego, don Osman Aguilar. Es más congruente la... Ya regresó. Gracias a el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Con tecnología de punta seguimos los recorridos, el tránsito en vivo en la capital de la República a esta hora de la mañana. Pues así se encuentra todavía Tegucigalpa con fuerte congestionamiento en el Boulevard Fuerzas Armadas, conectando con el Boulevard Centroamérica. Observamos también dificultades para transitar en la primera avenida de Comayagüela. 4 kilómetros por hora la velocidad máxima. Toda esa avenida está complicadísima. Tenemos también la arteria que lleva al barrio Concepción, la séptima avenida, la sexta calle, tercera avenida, segunda avenida. Bueno, ustedes pueden ver cómo está de complicado el tránsito vehicular en ese punto y en los alrededores del Estadio Tiburcio Carías Andino, así también el Boulevard Económica Europea frente a Metro Mall, San Pedro Sula, pues en mejoría, pero sí complicándose un poquito la avenida Circunvalación. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Señor exdiputado don Marvin Ponce, le escuchamos con atención aquí en Frente a Frente. Buenos días. Buen día, licenciado Renato Álvarez, a los juristas que tiene ahí, al honorable presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Quiero decirle realmente que, coligiendo de lo que he escuchado del doctor Oliva, de don Mario Pérez, no va a haber abrogación del código. Lo que va a haber, en su caso, puede ser una ampliación de la vacatio ley, porque ya tiene 2 años esta vacatio ley, no es que hasta ahora empieza. Lo que sucede es que nosotros en Honduras reaccionamos tarde. Y por otro lado también hay que decirle que cada quien quiere un código penal a la carta, de acuerdo a sus intereses personales y económicos. En el caso empresarial, está bien claro, en este momento el código tiene aplicaciones legales fuertes al tema fiscal, a los defraudadores fiscales, a los que le roban al Estado. Lo que quieren ahora es que se desregularice eso. Y por eso lo que plantea la abrogación es que quieren seguir protegiendo a los que le roban al Estado fiscal en especies fiscales. Hay empresarios honestos que pagan sus impuestos normalmente y que sacrifican por el país, pero hay un grupo de empresarios pícaros que siguen robándole al Estado los impuestos, y me da pena que las cámaras de comercio se presten para proteger a los corruptos empresariales y no a proteger a los empresarios honestos. Por otro lado también, la propuesta del COEP prácticamente es una desregulación laboral, porque no quieren que se apliquen penas a las sanciones laborales. También no quieren que se apliquen penas a los delitos empresariales, y también prácticamente están queriendo despenalizar los delitos fiscales en la propuesta hecha al Congreso de la República. Entonces, cada quien aquí aprovecha estas grandes coaliciones para decir que abroguen el código, que lo prorroguen, no tanto porque les interesa Honduras, les interesan sus pingües intereses personales o de grupo. Entonces yo creo que el código tiene 2 años, fue discutido, ahora hay algunos argumentos como la libertad de expresión. El Colegio de Periodistas ha estado luchando, y me consta la lucha de Dago y todo su equipo, y han logrado ya un acuerdo con el Congreso.
Pero una cosa es luchar por la libertad de expresión y otra cosa es luchar para que los pícaros que le roban al Estado impuestos no los paguen aprovechando la abrogación o la vacatio ley. Entonces yo creo que hay que echarle ojo a esto, porque cada quien anda atrás de la movida, ¿va? Algunos quieren que no los sancionen por delitos fiscales, porque aquí todavía hay grandes empresas que prefieren pagar la multa para que no les investiguen sus contabilidades o sus triples contabilidades, en vez de que llegue la ley a hacer una investigación científica. Eso, la SAR ahora, ¿va? Eso hay que tenerlo en cuenta, que aquí hay otros tiburones que quieren proteger a los corruptos que le roban al fisco, aprovechando estos códigos penales ahorita para que se despenalicen o que se flexibilicen. Muchas gracias. Don Marvin Ponce, suministrando ideas a este debate sobre la ampliación del nuevo Código Penal, que aparentemente eso es lo que va a suceder. Es decir, es una opinión, y digo aparentemente, no estoy seguro. No estoy seguro porque indistintamente de lo que dice Marvin, hay mucha controversia sobre el tema. Mucha controversia sobre el tema y hay que escuchar a todos los sectores que dicen, y no necesariamente empresariales, no, esto no le abona a la transparencia y al combate a la corrupción en el país. Renato, y si usted ve, la controversia se genera entre el mismo empresariado, porque si usted ve la posición del señor Barquero, es totalmente opuesta a la posición de Gustavo Solórzano, que me parece que es la posición más congruente con todo lo que han solicitado los empresarios. Se han reunido, han hecho un estudio, un análisis. Entonces, sí, la posición del señor Solórzano es más congruente con la que menciona el señor Barquero. Voy a la pausa. Osman Aguilar, el diputado Aguilar, también participa brevemente aquí en el programa. Smartphone SEA 4G LTE de Tigo. Pedro Barquero me envía este mensaje. Estamos de acuerdo en que se castigue fuertemente a los que defraudan el fisco y a los contrabandistas, pero también a los corruptos y corruptores. No defenderemos ningún tipo de delincuente. Lea mi mensaje, please, me dice don Pedro. Bueno, aquí lo estoy leyendo, Pedro. Estamos de acuerdo en que se castigue fuertemente a los que defraudan el fisco y a los contrabandistas, pero también a los corruptos y corruptores. No defenderemos ningún tipo de delincuente, nos dice el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. El diputado don Osman Aguilar, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Renato, buenos días a sus distinguidos panelistas y al pueblo hondureño. Quiero referirme a la interrogante que usted hizo, ¿cuál es la solución? Y brevemente quisiera decirle que como Frente Parlamentario de Apoyo a la MAXI hemos presentado, en primer lugar a través de los diputados David Reyes y el diputado Luis Redondo en el Congreso Nacional, proyectos para que se amplíe la vacatio legis de la entrada en vigencia de este código, pero ese solo es el primer paso, Renato. ¿Qué se debe hacer? Entre tanto se amplía esa vacatio legis. Para nosotros se debe trabajar en un nuevo código y por eso es que hablamos de una abrogación. ¿Qué es la abrogación? La abrogación es la sustitución de una norma, la sustitución completa de una norma por otra de igual o mayor jerarquía. En este caso, mientras existe esa vacatio legis, imaginémonos que el código del 83, que es el código que está vigente, es el código A. Luego tenemos el código B, que es el que está aprobado por el Congreso Nacional y entrará en vigencia en noviembre. Este código B tiene muchos avances y hay que reconocerlo, pero así también tiene muchas cosas en diferentes materias que ya lo han discutido ampliamente en su programa que se deben modificar. Pero como para modificarse o reformarse debe entrar en vigencia según alguna tesis jurídica y al entrar en vigencia beneficiaría por la retroactividad a cierto grupo o sector, entonces la solución es trabajar en un código C. En esta vacatio legis trabajar en un código C que recoja todo lo bueno que tiene el código B y tiene 400 artículos que están bien, pues se recogen esos 400 artículos y los otros 200 se modifican, pues se modifican en ese código C. Y antes de que termine la vacatio legis se abroga el código B por el código C. Y aquí es donde tendríamos una solución jurídica de tal forma que se puedan reformar todos los artículos que se tienen que reformar de este código que entrará en vigencia en noviembre sin necesidad
de que entren por un minuto, por una hora o por un día en vigencia, y de esa forma no beneficiar a ciertos grupos o a ciertos sectores, que ese es el temor de muchas partes y de muchas organizaciones. Bueno, muchas gracias, el diputado Osman Aguilar, que es del Frente en Defensa de la Maxi. Es algo similar a lo que proponen los empresarios. Vamos a preguntar hoy si es válido que esta figura que plantea tanto el COEP como Osman Aguilar, si es jurídicamente correcto eso, ¿no? Sí. Porque si es así, evitaríamos problemas. Mire, en derecho siempre estamos diciendo que ninguna posición es totalmente correcta o totalmente incorrecta, siempre y cuando se argumente con fortaleza lo que se está planteando. Correcto. Es decir, lo que ha planteado el señor Barquero, ahorita lo que plantea el señor Osman Aguilar, es decir, son posiciones plausibles siempre y cuando tengan suficientemente argumentaciones. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que se pueda poner en vigencia un nuevo código que satisfaga los intereses de la mayoría nacionales y que responda a la situación que tiene el país en materia de criminalidad y que resuelva o que contribuya, que sea una herramienta que sirva para el combate a la criminalidad en todos sus aspectos. Correcto. Pausa comercial, regreso para despedirme de nuestros panelistas de esta mañana. Así brevemente, don Gustavo Solórzano desde Santiago de Chile, una vez más para terminar el programa. Adelante, don Gustavo. Gracias, Renato. Solamente concluir, Renato, de que sí necesitamos un nuevo Código Penal. El Código Penal del 83 también, si se estudia, es un Código Penal que ya tiene muchas deficiencias. Mencionar de que para dar opinión, creo yo, se mencionó el tema del contrabando, más bien eso es parte de la propuesta nuestra. Yo creo que hay que leer el código, más bien lo que se hace es despenalizar, y nosotros estamos proponiendo que para tener un comercio lícito y justo es necesario de que también se sostengan las penas en estos delitos. Eso no es cierto. Y con el tema del derecho laboral, yo creo de que cuando uno lo lee y busca qué es explotación laboral ilícita, todo lo que sería una parte en materia laboral estaría prácticamente sujeto a la jurisdicción penal. Entonces no es cierto tampoco lo que se ha mencionado. Ocupamos un nuevo Código Penal y sí se pueden hacer los cambios, Renato, antes de que entre en vigencia. Existen antecedentes en el país y esa es la posición del señor. Muy bien, vamos a indagar sobre eso. Sería lo ideal, ¿no? Sí, que se hagan los cambios de este código antes de que entre en vigencia. Eso implicaría en todo caso ampliar la vacatio legis. Yo creo que aquí el denominador común es que la vacatio legis se tiene que prolongar o ampliar. Sí. Abogado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Renato. Muchas gracias, abogado. A la orden suya. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Renato. A todos ustedes, en especial, muchas gracias dentro y fuera de la República. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla Líder.